nuestros hijos para un futuro. El desarrollo de una gran ciudad nos impulsa, porque nuestra gente nos importa. Gobierno de las Higueras. Gestión Alberto Escudero. Somos FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. Así son las causas. Señores jueces, de delitos, tribunales, jueces y condenas. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos al doctor Oscar Testa, el especialista en temas judiciales. Anoche a última hora hubo un fallo judicial que tiene múltiples lecturas. Inicialmente genera sorpresa porque daba la impresión que la evidencia de la prueba podía ser condenatoria, pero no fue así. Doctor Testa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, efectivamente un juicio que se venía desarrollando ya desde hace unos cuantos días. Ayer era la fecha fijada para los alegatos, el debate y el veredicto. Tal cual, vamos a recordar brevemente qué era lo que se estaba juzgando. Es un hecho ocurrido en la madrugada del 13 de febrero del 2021 en Berrotarán. Allí un oficial de policía, Santiago Mancisidor, de civil, fuera de servicio, estaba en un bar con un grupo de amigos, salió afuera, fue seguido por un grupo de 2 mayores y 3 menores, todos jóvenes también, más o menos de la misma edad. Los menores eran de 17 años, menores imputables. Allí se genera un incidente, una refriega. Uno de ellos le saca el arma a Mancisidor, se la da a otro joven de apellido Abatedaga, que formaba parte del grupo, y lo mata. Ese hecho llegó para ser juzgado y la Fiscalía ayer acusó al grupo, a los 5, como autores materiales de homicidio triplemente calificado por alevosía, por la condición de policía de la víctima y por el número de intervinientes. La querella, representante de la familia de Mancisidor, adhirió a lo pedido por la Fiscalía, también ratificó lo mismo. Y en definitiva, el juicio, los alegatos terminaron alrededor de las 5 de la tarde. A las 10 de la noche fue el veredicto y allí se condenó únicamente a quien efectuó los disparos mortales, es decir, el autor material del hecho, que fue el joven, ¿cómo se le apellidó? Abatedaga, Matías Abatedaga, y fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Es decir, esa mayoría de jurado popular y los jueces técnicos eliminaron las 3 calificantes que tenían y absolvieron a los otros 4 integrantes del grupo. Realmente es un fallo sorpresivo, por las 2 razones, tanto por la eliminación de las calificantes, de la totalidad de las calificantes, como por la absolución de los otros 4. Evidentemente que la absolución de los otros 4 acarrea necesariamente la eliminación del agravante del número de intervinientes, pero la situación de alevosía y la de matar por la condición de policía de la víctima, evidentemente que han tenido que ser analizadas y discutidas intensamente para poder confirmar esa mayoría, que no sabemos hasta que no estén los fundamentos de cuántos estuvo constituida, si fueron únicamente jurados populares, si a esos jurados populares se agregó el voto de alguno de los jueces técnicos o cómo terminó resolviéndose. La cuestión está en que, seguramente esto ha dejado una
una cuestión de insatisfacción en los familiares, y también seguramente este fallo va a ser casado tanto por la Fiscalía como por la querella, y representa evidentemente un fallo muy favorable al trabajo de los defensores, que han conseguido realmente la absolución de 4 de ellos. Tenemos que recordar que el otro mayor de edad estaba preso hacía más de un año en Bower y quedó en libertad ayer, que fue el que le entregó el arma a Batedaga con la cual fue muerto Mancisidor. Sobre todo porque va en contra de un clima de época que está instalado, ¿no? Sin ninguna duda. Escuchaba el sábado de la mañana a la mamá del policía asesinado decir, bueno, que confiamos en que fuera perpetua para todos. Esa era la apuesta que habían hecho. Claro, porque, bueno, después del caso Báez Sosa, muchos fallos habían aplicado esta cuestión. Y aquí entra nuevamente en colisión esta idea: se tienen que aplicar fallos porque hay un clima de época o porque los hechos mismos y su desarrollo en las audiencias públicas y las pruebas o indicios acumulados lo justifican, ¿no? Que es una discusión profunda respecto de esto, ¿no? Por supuesto que sí, pero ya lo habíamos manifestado en oportunidades más o menos a lo largo del año pasado, en otros juicios por jurados populares, en donde estábamos advirtiendo una situación en la cual, en los casos en que intervenían jurados populares, era posible encontrar fallos más leves que si hubiesen sido aplicados por jueces técnicos exclusivamente. Es una cosa llamativa realmente y que amerita tal vez un análisis sociológico un poco más profundo respecto de ese cambio de época. Acá en Río Cuarto yo lo veo como una tendencia. Algo que difiere absolutamente de la época en la cual a mí me tocaba participar en esos juicios, en donde normalmente lo que se trataba de hacer en el debate era un poco dar prejuicios o tratar de hacer entender la lógica del análisis probatorio, la razón que debe dar en este tipo de situaciones, pero normalmente la posición era muy dura, y en este momento estamos viendo muchos fallos que se definen con el voto de los jurados populares en el sentido de beneficiar a quienes son los acusados. Sí. Evidentemente que juega en contra de lo que es la visión generalizada de la sociedad respecto de la inseguridad, de la mano dura, de meter bala, de encerrar a todo el mundo, etcétera, que bueno, es lo que aparentemente trasunta o lo que se difunde de todo esto, ¿no? No me permito ni siquiera hacer una sola consideración del desarrollo del caso, porque no lo he seguido. Aparte es imprescindible encontrar, para estos casos así, sí, que son un poco difíciles de entender, tener los fundamentos del fallo. Claro, sí. Y una vez que tengamos eso ya podemos criticarlo o podemos compartirlo, pero realmente lo único que tenemos es el veredicto. Uno entiende de punta a punta, redondamente, como los familiares piden la condena. La mamá, hablando con Pablo Callejón, dice, pero ni siquiera los padres vinieron a decir, mirá, lo sentimos mucho, los padres de los que estaban acusados, claro, ahora muchos de los cuales fueron absueltos. Pero sí creo que no se tiene mensura, me parece a mí, de lo que significa dar 18 años de cárcel. No es 2 días. Son 18 años de cárcel. Yo sé que a los padres no les alcanzará nunca nada, porque nadie les va a devolver esa vida. Por supuesto. Pero 18 años preso no es 2 días. No. En el mejor de los casos va a estar por lo menos 12. ¿no? Y claro, exactamente. 10, 12 años de mínimo de encierro absoluto. Absoluto. Mínimo. Y después empezará con algunos, en caso de que tenga buena conducta y demás. Bueno, pero en 10, 12 años ya va a tener la vida así. No hay manera de contrastar una cosa por otra. Pero tienen 20 años, ¿quién le devuelve lo que pasa entre los 20 y los 30 años? Esa persona realmente... esto es un impacto y un cambio en su vida que realmente lo va a acompañar eternamente, es decir, hasta el último de sus días esa situación va a impactar en todo. Y bueno,
Es un poco el debate que se dio también con el tema de las perpetuas y si alguna vez las perpetuas tienen salida o no tienen salida. A propósito del caso de Baez Sosa, se generó una discusión sumamente interesante allí que, bueno, como en todo este tipo de cuestiones y con más razón con el clima de época, clima político que se está viviendo, pareciera que quienes tienen la obligación de analizar y tratar de corregir algunos disparates del sistema penal, ya no se habla más de eso hasta que vuelva a tener que caer en otra situación parecida. La posibilidad de que alguien esté encerrado 50 años ni le devuelve la vida al muerto, ni significa absolutamente la corrección o la integración a la sociedad de absolutamente nadie. Recomiendo, si no lo siguen o no lo han visto, escúchenlo, el testimonio de Pitu Salvatierra, que es un activista social en la provincia de Buenos Aires que estuvo mucho tiempo preso y que estando en la cárcel logró estudiar y lo escuchaba en declaraciones o en opiniones que dio en las últimas horas, decir que el estudio me devolvió o me dio la posibilidad del argumento y con el argumento me puedo defender. Antes, para defenderme de las inequidades sociales, de las injusticias sociales, necesitaba pegarle un chirlo a alguien. ¿Sí, sí? En cambio ahora me defiendo con el argumento, con la explicación, de decir, mirá, me está pasando esto, y lo puedo conceptualizar, entonces no necesito ir hacia la violencia. Y si la cárcel no le hubiera dado esa oportunidad de estudiar, de reinsertarse socialmente y de cambiar su proyecto de vida, tal vez seguiría delinquiendo. Por supuesto. Dice algo muy interesante, nadie se jubila de delincuente, o te matan o terminás con tus huesos en la cárcel toda la vida. Nadie se jubila de delincuente. Por eso la cárcel tiene, sí o sí, que reinsertar socialmente en 5, en 10 o en 18 años a las personas que cometieron un error. Y si lo hace, habremos dado un paso adelante. Y si no lo hace, el sistema lo único que va a hacer es alimentar la lógica que hoy padecemos. Sí, seguramente. Es decir, la cárcel como escuela del delito y no como solución de ningún tipo de problema de inseguridad. Una de las cuestiones básicas a todo esto, tenemos que ver que cuando alguien cumple la pena o está en condiciones de recuperar la libertad, supongamos que alguien realmente no realiza absolutamente actos de ninguna naturaleza que lo beneficien con las salidas anticipadas y todo este tipo de cuestiones. Es decir, no estudia, no trabaja, es un rebelde absoluto. ¿Qué se hace cuando se cumple la pena? No se lo puede seguir teniendo adentro. Sale, se va. Y es un peligro público. Ese tipo de situaciones, evidentemente que así, tal cual está el sistema, lo único que uno puede leer en él es que se trata de una estructura capaz de ralear un número determinado de delincuentes de las calles, que encima es insuficiente, si lo vamos a poner desde ese punto de vista, porque no todos los delincuentes pueden estar dentro, pues no hay capacidad para tenerlos, tampoco nadie se los puede llevar a su casa y tenerlos presos en otro sitio, como para que esto funcione. Es decir, la exigencia de la cárcel como elemento resocializador es un requisito básico que debería ser exigido por toda la sociedad, y sin embargo la única que la sociedad uno ve, o por lo menos trasciende, que es lo que pide constantemente, es encierro y más encierro, y nada más. Incluso cuando alguien está hablando de la posibilidad del estudio, del ingreso de la universidad a las cárceles y todo ese tipo de cuestiones, simplemente se lo trata como que no solamente le dan techo y comida, sino que también le dan privilegios que no tienen por allí otros miembros de la sociedad. Bueno, si todo eso se sigue en discusiones, porque todavía estamos en un nivel de primitivismo del debate del sistema carcelario extraordinario. Gracias, Oscar. Nos encontramos el jueves. El jueves tenemos nuevamente. Oscar Testa, los temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Así son las cosas.